En esta noche vamos a levantar un perfume de adoración que llegue más alto con todo tu corazón. Vamos a decirle: Señor, recibe mi perfume de adoración, Señor. Ángeles cantan, exaltan tu nombre, reyes se postran ante ti, Señor. Tu nombre es excelso. Todo tu pueblo en toda nación, nos rendimos en adoración, Jesús. Tu nombre es eterno. Jóvenes amados, Dios les bendiga. Es todo un privilegio, es motivo de alegría para nosotros poder tener este tiempo para conversar de la palabra del Señor. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida, ¿verdad? Por ya estar sintonizando esta transmisión que ha sido de bendición para nosotros y sabemos que lo ha sido para ustedes también. Queremos darle la bienvenida. En esta oportunidad nos acompaña Valerie Valle. Bienvenida, Valerie. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes y espero que sea de gran bendición esta palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que anhelamos. También queremos darle la bienvenida a Julito. Dios te bendiga, Julito. Bienvenido. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días. Aquí pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿verdad? Para que podamos hacer su obra y deseamos de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Y nosotros en este tiempo pues tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder compartir un momento con ustedes, pero vamos a iniciar poniéndolo a los pies del Señor. Queremos que nos acompañen a orar, ¿verdad?, para poner delante del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos para platicar, Señor, para conversar de tu palabra, de las maravillas, Señor, que tú estás haciendo en este tiempo, que nos estás hablando con tu Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestros corazones, el entendimiento, Señor, para que nosotros podamos atesorar, Señor, tu palabra y amarte a ti como tú te mereces. Ponemos esta palabra delante de ti, Señor, y este tiempo que será de bendición para los jóvenes, Señor, porque tú lo has preparado. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a platicar un momentito de recuperando el tiempo perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en todos los ámbitos, digamos, ¿verdad?, en lo secular, y hemos perdido el tiempo, ¿verdad? Y creo que ahora se marcó mucho en cuestión de posterior a la pandemia, ¿verdad? Muchos que veníamos con un ritmo, puede ser que nos quedamos, algunos hermanitos que tal vez ya no los hemos visto incluso dentro de la iglesia, y este es un llamado, esta es una invitación, ¿verdad?, para que tú puedas retomar este tiempo. Amén. Entonces queremos iniciar y queremos traer a colación, ¿verdad?, lo que dice la palabra respecto en Cantares, ¿verdad?, cuando el Señor está describiendo a la amada, ¿verdad?, que es esa relación de la mujer que está enamorada del Señor, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, pierde a su amado en algún momento.
Y entonces, algo que decía el apóstol, hermanos, no sé si ustedes quieren aportar, pueden tomar la libertad, ¿verdad?, de ir interviniendo. Pero él decía, para recuperar algo, debemos de saber que hemos perdido algo realmente, ¿verdad? Entonces, decir ya, nosotros tenemos que ponernos en esa condición de decir, bueno, a mí me falta algo. Ya no estoy con tanto amor para el Señor, ya no voy y lo busco con tanto amor. Entonces, este es el tiempo, ¿verdad?, que nosotros queremos iniciar. Julito. Amén, gloria a Dios. Siguiendo con lo que platicaba Vero, yo creo que muchas veces nosotros hemos perdido siempre en lo espiritual algo, ¿verdad? Yo cuando empezó este año me recuerdo que cuando proclamó el apóstol yo dije, Señor, honestamente hay muchas cosas que yo he perdido. Una de las cosas que he perdido, tal vez en el caso de mi vida, ¿verdad?, ha sido a veces la intimidad con el Señor, a veces por todo el trabajo que hacer, a veces uno pues ya no ora igual, ya no lee la palabra igual, y entonces yo creo que una de las cosas que a nosotros nos afecta es que perdemos algo, y muchas veces, como decía Berito, no sabemos qué es. Y yo creo que algo que el Señor estaba marcando en este tiempo para nosotros es que son tiempos finales, son tiempos en los que la iglesia ya tiene que estar velando, como nos platicaba el apóstol la vez pasada, ¿verdad?, velar y orar para no entrar en tentación, para ser librados de la hora de la prueba. Entonces yo creo que una de las cosas que necesitamos como iglesia es estar alertas, estar atentos. Y platicábamos con Berito y con Valerie que una de las cosas que el Señor nos puso, una figura que el Señor nos puso, ¿verdad?, es la tribu de Isaacar, porque decía que ellos eran expertos en conocer los tiempos. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reconocer los tiempos en los que estamos viviendo. Lo voy a leer, está en Primera de Crónicas 12:32, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Entonces miramos, hermanos, de que como hijos de Dios tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a recobrar el discernir el tiempo, qué tiempo nos tocó vivir, qué tiempo estamos viviendo, y ver en nosotros qué hemos perdido, porque a veces perdemos algo y como platicábamos acá con las hermanas, que muchas veces no identificamos qué es lo que hemos perdido. Entonces yo creo que una de las cosas que debemos pedirle al Señor en este momento es que nos ayude a identificar qué hemos perdido. Amén. Amén. Y es que tan importante es lo que tú decías, Julito, en eso de aprender qué tiempo estamos viviendo y dos, qué nos toca hacer entonces en ese tiempo, ¿verdad? Yo veía en Cantares 1:5 al 6, ¿verdad?, que el apóstol en una enseñanza ponía como base, ¿verdad?, de esa enseñanza, y vemos que entonces a la amada también le habían puesto a cuidar una viña, y dice la amada, me pusieron a cuidar mi viña y mi propia viña no cuidé, ¿verdad? Entonces también eso nos habla a nosotros claramente, que nosotros que estemos velando, ¿verdad?, en nuestra vida, lo que tú decías, Julito, estar velando y orando, ¿verdad?, para que nosotros podamos estar haciendo realmente lo que el Señor nos ha puesto a hacer, ¿verdad? Exacto, y también otra cosa es que es muy importante, ¿verdad?, es hacernos un examen interno a nosotros mismos, porque como decía Vero y como decía Julito, nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo y seguimos caminando y uno piensa que va bien, pero no nos dimos cuenta que nos desviamos del camino es al Señor. Entonces es muy importante hacernos un examen internamente para ver en qué es lo que estamos fallando y en qué estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque estos ya son tiempos finales y no debemos perder el tiempo, sino que aprovechar el tiempo. Sí, amén. Y ese es el llamado, ¿verdad?, que el Señor nos está haciendo. Yo creo que a nosotros nos sacudió primero la palabra, ¿verdad?, el poder decir, bueno, nosotros tenemos que retomar. Si hemos dejado algo, este es el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la recuperación. El Señor sabe, ¿verdad?, de nuestros males, sabe de lo que nos hace falta, y el Señor para eso está permitiendo este tiempo. Y algo que yo recuerdo, chicos, cuando nos han enseñado la doctrina básica, y la pastora lo ha recalcado mucho, es que cuando nosotros nos quedamos estancados, ¿verdad? Es decir, bueno, yo no voy haciendo lo que tendría que estar haciendo, entonces me estoy atrasando. No es que solo me quedo, si ustedes dos caminan y yo me quedo parada, lo que está pasando es de que no solo me estoy quedando estancada, sino que me estoy atrasando,
porque ustedes siguen avanzando, ¿verdad? Entonces, la iglesia sigue caminando, decía una alabanza, entonces, y eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Hablábamos también algo en cuanto a los privilegios, Julito, que a veces estamos en un llamado donde el Señor tal vez no nos ha llamado realmente, ¿verdad? Amén. Sí, eso estábamos, porque a veces nosotros podemos ser que estemos en un privilegio que tal vez el Señor no nos ha puesto, ¿verdad? Y queramos como estar ahí porque nos gusta, pero a veces no es nuestro llamado. Acuérdense que una de las cosas que hizo estos jóvenes de Isaacar era que ellos conocían el tiempo, pero también conocían su llamado, y a veces nosotros podemos querer tener un privilegio, pero si no es nuestro llamado, estamos tomando el lugar de alguien más, ¿verdad? Y tal vez, bueno, normalmente uno como persona, a veces tenemos que pedir consejo y decir, mira hermano, ¿será que cuando nos ministramos o cuando hablamos con alguno de nuestras coberturas, preguntar, ¿verdad? Si es ahí donde tenemos que estar, porque el problema es de que puede ser que nosotros podamos caer en que nos desviemos, porque podamos decir, bueno, como no doy la talla, entonces me voy, y eso es algo que entra la frustración. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere hoy es hacernos libres, y que nosotros no seamos necios, sino que seamos sabios, que seamos diligentes, y que en estos tiempos tan peligrosos, porque yo estaba leyendo en Efesios 5:15 al 16, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces miramos, hermanos, de que si nosotros estamos haciendo cosas malas y no estamos actuando con sabiduría, nos puede ir mal, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas que el Señor busca en nosotros en este tiempo es poder entregar aquello que no hemos podido, ¿verdad? Amén. Y hay algo que tú mencionaste, ¿verdad, Julito? Que cómo sabemos nosotros si ese es nuestro llamado. Y eso conlleva que si nosotros queremos saber si ese es el llamado que Dios quiere para nosotros, tenemos que escuchar su voz y estar atentos, ¿verdad? Y no estar desviados de sus caminos, y no estar viendo otras cosas, ¿verdad? Sino que estar atentos a lo que Él dice en su palabra, porque Él nos lo dice y nos lo dice por algo, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar bien atentos, no tenemos que dormirnos, sino que al contrario, despertarnos. Amén. Y en lo que ustedes decían, hermanos, algo muy importante que fíjense que a mí me quedó muy grabado en mi corazón cuando nuestro anciano Rodrigo, durante la pandemia, en una enseñanza, él decía, alguien puede decir, bueno, ¿y qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Pues no estamos en cuarentena, como no habían en ese entonces servicios presenciales, y entonces, ¿qué? ¿Si sigue la iglesia o no? Y sí, ¿verdad? Cuán importante era que nosotros siguiéramos las pisadas, ¿verdad?, del rebaño. Miren, eso a mí me marcó bastante, porque alguien puede decir en casa, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este tiempo? Está la voz del ministro, lo que tú decías, de oír la voz del Señor a través del ministro, ¿verdad? Nos está indicando, nos está señalando qué tiempo es, y entonces nosotros tenemos que ir acordes a ese tiempo, ¿verdad? Para no desfasarnos nosotros de eso, ¿verdad? Entonces no sé si alguien más quiere aportar algo más. En la palabra dice que la oveja oye la voz de su pastor y la sigue. Entonces nosotros como hijos de Dios, como ovejas, como decía Berito, tenemos que poner toda nuestra atención en lo que el Señor quiere decir, ¿verdad? Y también platicábamos sobre hacer la voluntad del Señor, porque muchas veces nosotros como humanos, ¿verdad?, nos damos a querer hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros pensamos, seguir nuestros sueños, ¿verdad? Pero a veces el Señor tiene otros planes para nosotros, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que nosotros le pongamos al Señor nuestra voluntad, ¿verdad? Amén. Sí, y es que por eso también vemos que la palabra dice que cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, ¿verdad?, ahí no va a haber pierde, hermano.
¿verdad? No nos vamos a equivocar, no vamos a salir en falso, porque vamos a estar con la guianza del Señor. Fíjense que yo les quiero platicar de lo que dice Cantares 1:7, siguiendo la línea, ¿verdad? De la amada y en esa recuperación de ese amor con el Señor, ¿verdad? Es decir, vamos a recuperar el tiempo que hemos estado alejados de papá, ¿verdad? Así como el hijo pródigo. Y vemos que una de las curas, porque ya el tiempo nos avanza, dice Cantares 1:7. Cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde llevas tus rebaños? A la hora de la siesta, ¿dónde los haces descansar? No tengo por qué andar como vagabunda, no tengo por qué buscarte entre los rebaños de tus amigos. Y fíjense que el apóstol hacía una connotación en este versículo de que a veces la iglesia, nosotros como novia del Señor, podemos ponernos así, bueno, Señor, a mí, si quieren, ¿verdad? Que me vengan a hablar. Que me venga, que ya me he alejado, que me vengan a buscar, ¿verdad? Y amén, el Señor en su misericordia sigue enviándonos, ¿verdad? Siervos que nos siguen hablando, pero también algo muy importante que nosotros mismos debemos de tomar esa iniciativa y decir, bueno, ya perdí mucho tiempo, Señor, dime, ¿dónde te busco? ¿Dónde están? Hay culto presencial el martes, ok, saco mi boleto, ¿verdad? Entonces, o consulto. Hay un número que tenemos nosotros constantemente durante la transmisión que puedan ustedes consultar ahí, pueden reservar su boleto. Si tú no eres de la congregación y deseas congregarte, eres bienvenido. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo la iglesia constantemente. Exacto, y también eso significa no acomodarnos, ¿verdad? Sino que a seguir avanzando y no seguir en lo mismo de que, solo los domingos o solo los martes, cuando podemos ir a buscar al Señor toda la semana. Y eso también implica de que no solo lo busquemos, uno puede decir, yo lo voy a buscar, pero solo cuando voy a la iglesia. No, lo podemos buscar en todo tiempo y en todo lugar, y su palabra lo dice, ¿verdad? Amén. Y eso me recuerda a lo que decía Julito desde el principio. Nosotros debemos estar velando y orando. Y ese velar no implica que no vamos a dormir toda la noche en cuanto a lo físico, sino que nosotros estemos al pendiente y decir, bueno, yo voy a descansar, yo dormí, ¿verdad? Descansé, porque Jehová me sustenta. Pero vamos a esa comunión tan cercana del Señor de decir, bueno, yo voy a descansar seguro. Y vamos a eso, que cuando nosotros perdemos al amado, perdemos ese tiempo, ¿verdad? Con Él, van a venir esos otros ataques, ¿verdad? De quitarnos la paz, de quitarnos a nosotros esa comunión con el Señor. Amén. Sí, y fíjense que es muy, muy curioso porque cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, muchas veces nos alejamos del Señor. En vez de acercarnos, nos alejamos y entonces caemos en el error, ¿verdad? Que no cumplimos con lo que tal vez el llamado que el Señor tiene para nosotros, sino que seguimos tras nuestras pasiones, como dice la palabra, ¿verdad? Seguimos tras nuestras pasiones, seguimos tras nuestras cosas malas, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que en este tiempo debemos de reconocer es de que el Señor tiene un propósito para nosotros y muchas veces podemos vivir frustrados. Platicábamos con las hermanas de que saber cuál es mi propósito aquí en la tierra, a qué vine. Y por eso es que necesitamos ver que en el Señor podemos encontrar ese propósito, ese plan, y todo está en la voluntad del Señor, ¿verdad? Que como dice Romanos capítulo 12, 1 y 2, ¿verdad? Que tenemos que hacer la voluntad del Señor viva, agradable y perfecta, ¿verdad? Amén. Amén. También ya como vamos a ir compresionando, nosotros queremos hacer la exhortación, ¿verdad? Para todo aquel que se ha alejado, nosotros mismos nos podemos examinar, como decía Valerie, de cómo hemos estado. ¿Será que estamos en esa comunión constante con el Señor? Porque vemos que está la amada del Cantar de los Cantares amando a su amado, ¿verdad? Pero lo pierde. Entonces, también considerar que en algún momento nosotros ya no siento la presencia del Señor, ya no me deleito, ya no voy con tanta alegría en mi corazón a buscar del Señor, ya solo mejor me conecto, ya no saco mi boleto. Y hermanos, y hay una gloria tan bonita de poder nosotros venir y congregarnos. Valerie, tú tenías un versículo en Salmos, ¿verdad? Amén. Es en Salmos 133:1 que dice: cántico gradual de David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y eso es muy importante porque estamos alabando al Señor,
Entonces, si perdimos el tiempo, ¿verdad? Siento que ahí lo recuperamos, alabando al Señor, exaltándole, ¿verdad? Amén. Amén. Y es ahí donde el Señor viene a darnos esa recuperación de todo lo que hemos perdido. Que si has tenido una vida llena de tristeza, una vida llena de amargura, etcétera, el Señor con su gozo en medio de la alabanza, en medio de la palabra, puede llenar esos vacíos que están en nuestro corazón. Entonces, ya vamos nosotros a ir despidiéndonos, hermanos. Les agradecemos bastante que siempre estén ahí en sintonía, que sigan llenándose de la palabra del Señor, porque sabemos que en estos tiempos tan peligrosos, como decía el versículo que llenaste, Julito, que nosotros debemos estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Y ser enseñados. Entonces queremos nosotros terminar en este espacio. Les agradecemos bastante a ustedes, quédense en sintonía. Nosotros ahorita pues estamos terminando esta intervención, pero tenemos posteriormente, como han visto ustedes en las semanas anteriores, una enseñanza en base a la palabra del Señor, siempre conforme al corazón del Señor, que han sido de bendición para nuestra vida. Entonces los dejamos con este tiempo de enseñanza. Dios les bendiga, hermanos. Jóvenes, es un privilegio poder estar hoy primeramente delante de Dios y delante de ustedes también. Le agradezco a Dios, a Rodrigo por el espacio para la oportunidad, el privilegio de poder compartir la palabra. Que el Señor me ayude. Yo quiero que usted me acompañe a orar y poner esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, pidiéndote de tu auxilio en este momento, que tú tomes el control de los ambientes, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que esa semilla, Señor, pueda llevar mucho fruto, Señor. Nos declaramos buena tierra en el nombre poderoso de Jesús, que tú traigas tu revelación a nuestra vida, Señor. Te pedimos de tu misericordia y te entregamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, hemos estado hablando o han estado hablando en los servicios de jóvenes estas últimas semanas del remanente o los remanentes, y es interesante cómo Dios siempre se guarda un remanente. Cuando vino el diluvio, fueron 8 personas al arca, y de esas 6 personas, porque Noé ya
ya estaba grande y su esposa, pero de los 3 hijos y de las 3 nueras, de esas 6 personas se multiplicó la tierra y vemos que ahora son casi 7,000 millones de personas. Entonces Dios siempre se reserva algo, siempre guarda algo. El remanente es eso, es que el Señor se guarde, se reserve algo. Y yo quisiera hablarle de un hombre, de un campeón de Dios, de Elías. Usted sabe que él tuvo problemas con Baal, con Astarot, con el rey Acab, con Jezabel, y él era un hombre que le decía al rey sus verdades y no se guardaba nada. Pero en él entra algo, una depresión. Y es interesante porque cuando él huye, entra temor en él y él huye, se va al arroyo de Querit, y ya cuando lo van a encontrar ahí, porque el rey dio la orden, me lo encuentran. Tenía orden de captura a Elías. Entonces todos lo estaban buscando, y cuando ya lo iban a encontrar, el Señor se lo lleva a la casa de la viuda de Sarepta, y de Sarepta era Jezabel. Jezabel era de Sarepta, perdón. Ahí había nacido y no lo buscaron ahí. Como cuando a Moisés lo quería matar el faraón, y el Señor lo que hace es esconderlo en la casa del faraón, nadie lo iba a buscar ahí. Entonces Elías se deprime, primero entró temor, después se deprime y se va a meter a una cueva, y en esa cueva el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí? Y él le da el reporte como si Dios no sabría qué es lo que estaba pasando en ese momento. Le dice en Romanos 11:3, quisiera que leyéramos Romanos 11:3, dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Guárdame porque soy el último profeta. Es la bala que te queda en la recámara. Pero el Señor le contesta en el versículo 4, dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, tengo un remanente de 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Yo quisiera aquí rescatar algunas cosas. Elías pensaba que él era el único, y tal vez nos puede pasar a nosotros. Es que si yo no estoy, es que solo yo quedo, es que solo yo lo hago. Y déjame decirte, joven, hay 7,000 en la banca. Es como si ustedes hicieron deporte y alguna vez les tocó empezar en la banca. Yo sé que todos eran titulares, pero cuando uno está en la banca uno quiere entrar y todavía no. Y a veces uno estira, calienta, pero no entra en acción. Entonces, detrás de nosotros, de cada uno de nosotros hay 7,000. El Señor tiene un remanente de 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Entonces, si Elías se creía la última Coca-Cola del desierto, estaba equivocado, porque Dios tenía un remanente, se había reservado. Y en este tiempo Dios nos ha reservado a nosotros. Estamos viviendo este tiempo de pandemia y estamos nosotros vivos gracias a la misericordia y al amor de Dios para nosotros. Pero ¿cómo pasamos
después de, no se ha terminado porque hay muchas restricciones aún, pero nos cambió, o sea, cambiamos el antes y después de la pandemia, cambiamos de pensamiento, cambiamos la manera de actuar, ya nos podíamos reunir siempre con sus restricciones, todos dijimos vamos, o alguno diría no, yo no voy a ir, y se alejó. Entonces, esta pandemia fue como un filtro, como un sacudir de quienes estaban buscando a Dios con todo su corazón, con toda su mente, y a pesar de las dificultades y a pesar de este tiempo, estamos buscándole. Y Dios es bueno y Dios ha sido bueno y va a ser bueno con nosotros. Entonces, Elías pensaba que él era el único. A veces podemos pensar y caer en ese error, que si yo no estoy, no va a fluir. Por ejemplo, alguien en la alabanza, es que si yo no estoy, no va a fluir. Hay 7,000 atrás, consagrados, porque ellos dicen que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Me recuerdo de los amigos de Daniel, que ellos tampoco adoraban la estatua. Hombres firmes, fieles a Dios, fieles al servicio, íntegros, fieles a alabar a Dios, adorar a Dios, no importa las circunstancias que estemos pasando. David fue capaz de levantar un cántico, de levantar una canción, aún en la persecución que él tenía. Pero a veces nosotros queremos solo alabar y adorar cuando todo está bien. Y ahí es fácil, cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando estamos bien con la familia, económicamente, ahí es fácil. Fácil diría yo, y a veces pasando a la otra línea de comodidad de hoy no voy a ir porque como estoy bien. Porque a veces tenemos el error de buscar a Dios solo cuando necesitamos de Él. Y Dios no es un bombero. Claro, Dios nos rescata, así como rescató a Pedro y lo sacó en el último momento. Pero podemos a veces tener nuestra relación con Dios si todo está bien. Yo te adoro, Señor, si todo está bien. Si yo estoy contento, yo lo voy a hacer. Si yo estoy contento, voy a llegar a servir. Si me fue bien en la semana, te sirvo el domingo. Y David era capaz de levantar una canción, un cántico, una adoración, una alabanza, no importando las circunstancias. Y nosotros, jóvenes, ¿verdad? Ustedes jóvenes, yo me meto ahí. Nosotros jóvenes tenemos que adorar a Dios, no importando las circunstancias de nuestro alrededor, sino lo que nosotros tengamos adentro. Se puede estar cayendo a pedazos lo de afuera, pero si nosotros por dentro tenemos paz, tenemos nuestra confianza en Dios, nada nos va a mover. Entonces, Elías pensaba que solo él era, y Dios lo bajó de la moto y le dijo, no pienses que solo tú, hay 7,000 más. En la versión de traducción del lenguaje actual, en Romanos 11:4 dice, pero Dios le contesta, todavía tengo 7,000 que no han adorado al falso Dios de Baal. Entonces aquí vamos a la adoración. Dios nos busca si nosotros le adoramos. Porque la Biblia dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando nosotros le adoramos, el Señor nos busca a nosotros y nos va a encontrar.
estos 7,000 hombres, no adoran a un Dios con D minúscula, solo adoran a Dios con todas las letras mayúsculas, al Todopoderoso. Entonces ellos eran adoradores. Por eso le digo que a veces tenemos ese mal pensar o mal pensamiento de decir, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Hay 7,000 más, hermano. Hay 7,000 más, joven. No te acomodes. La Biblia dice que nadie robe tu corona. Tú tienes una corona, tú tienes talentos que Dios te ha dado, habilidades. Y si tú las pones a los pies del Señor, al servicio, a la obra, gloria a Dios. Y qué bendición. Y Dios te va a bendecir. Porque Dios bendice al que le sirve. Pero siempre con el cuidado, con los pies en la tierra de decir, hay 7,000 en la banca. Dios siempre va a tener ahí alguien para, si uno se pone, como decimos, los moños, ¿no? Entonces Dios siempre tiene el control de todo. Y Él sabe que tiene 7,000 ahí esperando. Entonces, sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Si no lo haces, yo te invito a que lo hagas, que te ministres, que busques, que pienses en qué departamento servir y te acerques al encargado y le digas, ¿cómo puedo hacer para servir aquí? Y que le des tus fuerzas al Señor. Los jóvenes tienen fuerza. Esa es una característica del joven, tiene fuerza. Entonces esas fuerzas de estar, de llegar, de 3 cultos domingo y todavía en la noche van y se echan un partidito de básquet o un partidito de fútbol, tienen fuerza, tienen fuerzas, tienen energía. Dale esas energías a Dios. No se las des al pecado, dáselas a Dios. Entonces, habían 7,000, había un remanente que no habían adorado al falso Dios Baal. Yo quiero que veamos en la Biblia qué pasa con el remanente, qué hay para el remanente que queda. El remanente es algo que queda cuando pasa una destrucción, cuando pasa una dificultad o pasa algo difícil y Dios se reserva algo. Tú y yo somos remanente de este tiempo. Leamos Jeremías 50:20. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Israel y Judá eran bien idólatras. Idolatría, sabemos y nos han explicado y lo entendemos. Bueno, lo sabemos, pero a veces no lo entendemos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo primero, el primer lugar en tu corazón? ¿Qué es en lo que primero piensas cuando te levantas? ¿Qué es en lo último cuando te acuestas? Si alguien solo pensando en jugar Play y va a salir el nuevo juego, ¿qué tengo que hacer esta reserva? Porque ya no hay, no los traen, está desesperado, no traen el Play 5. Yo sé que usted no, pero otro está desesperado de que yo ya tengo ahí el ahorro, el enganche, porque ahora hay que reservar, dicen. Entonces, está desesperado, quiere eso. Y todos los días está llamando, ya tiene a los proveedores, así como que otra vez aquel llamando para ver si ya está el juego. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿En qué nos desgastamos? ¿En qué pensamos?
todo el día. Cuando nos levantamos, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? Darle gracias a Dios. Señor, gracias por el sol de este día. Aunque ayer yo sentía que no salía el sol, hermanos. Un frío, pero rico también. Pero ¿qué pensamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de no tener ídolos en nuestro corazón que ocupen el lugar de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay perdón para el remanente. Hay perdón para nosotros. Hay perdón para nosotros. No, hermano, es que yo lo que hice no tiene perdón de Dios. Tú eres remanente, yo soy remanente. Dice que va a buscar la iniquidad. Hay 3 niveles: transgresión, pecado e iniquidad. Y aquí lo más alto, el sin ley, el inicuo, ya no existe, dice. No se hallará. Dios no va a hallar nada en nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros vamos, confesamos, nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Hoy es hoy es un día con una oportunidad de ponernos a cuentas delante de Dios. Hoy es un día para poder ponernos a cuentas. Hay perdón para nosotros. Accedamos a ese perdón. Porque a veces la persona se ministra y el que lo está ministrando le dice: hoy el Señor te perdonó y tus vestiduras están blancas. Ya no hay más acusador. Pero él no se siente perdonado. No, es que no, Dios no me ha perdonado. Dios ya te perdonó. Dios, su promesa es perdón para el remanente. Nosotros somos remanentes. Hay perdón en este tiempo, en esta oportunidad, en esta hora. Hay perdón para nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y convertirnos. Volvernos al Señor. No tener un remordimiento, sino un arrepentimiento genuino. Jeremías 50:20, porque perdonaré a los que haya dejado como remanente. En Miqueas 7:18 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es grande en misericordia, para siempre es su misericordia. Su misericordia está hoy delante de nosotros. Y que nosotros podamos decir: Señor, ten misericordia. Yo no sé cómo tú te sientes o qué piensas que el Señor no te puede perdonar. Claro, el Señor te puede perdonar. El Señor te puede perdonar, te va a perdonar. El Señor es bueno, el Señor te ama. No hay nada tan grande que el Señor no te pueda perdonar si te arrepientes de corazón. En Hechos 3:19, por tanto arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Aquí ya es otro nivel, ya no es solamente que nos perdonaron, sino borraron los pecados. El Señor va a borrar nuestros pecados si nos arrepentimos y nos convertimos. Si viene un cambio de adentro hacia afuera, yo me arrepiento y cambio mi manera de pensar y actuar, para que nuestros pecados sean borrados, a fin que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Porque a veces no tenemos paz, porque a veces no tenemos ese refrigerio, porque no nos hemos arrepentido de corazón. Tal vez solo hay un remordimiento y no nos hemos arrepentido genuinamente. Y hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a arrepentirnos y a convertirnos genuinamente. Que no seamos apariencia, sino que haya un convertir agradable delante de Dios, que mi adoración, que cuando yo vengo al culto, cuando yo canto, Dios se agrade, Dios reciba eso.
Dios reciba eso, que no me ignore, que no pase cuando el Espíritu se está moviendo en medio del pueblo, que no pase y yo me quede así. No me vio, no me buscó a mí, porque tal vez no me he arrepentido genuinamente. Y si yo no me arrepiento genuinamente, no voy a tener una adoración genuina. No puedo tener una adoración genuina. Entonces, hay perdón para el remanente. En Lucas 3:8 dice: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ellos ni siquiera lo habían dicho, ellos lo pensaban para sí. Miren lo que están pensando. Yo lo sé. Dios puede levantar hijos de estas piedras. Y esas piedras somos nosotros, hermanos. En 1 de Pedro 2:5 dice: también vosotros como piedras vivas, nosotros, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es una ofensa que te digan: vos sos piedra, ¿va? Como que no tienes sentimientos. Pero en el Señor nosotros somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Con una piedra mataron al gigante. ¡Pah! Tú puedes matar a un gigante. Tú eres piedra. Yo soy piedra. En el Señor somos piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso quiere decir que hay sacrificios que no son espirituales y no son aceptables delante de Dios. Por eso es importante que el Señor nos perdone, y esa es la promesa para el remanente. Hay perdón para el remanente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos perdonados, vamos a ser agradables delante de Dios. Vamos a tener un sacrificio aceptable, un sacrificio espiritual, con un olor agradable delante de Él. Y que el Señor nos ayude. Entonces, ya por causa del tiempo, voy a ir ya terminando. En 2 de Reyes 19:30 dice: y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará frutos por arriba. Las raíces no se ven, porque las raíces van para abajo, para abajo, para abajo. A veces los demás no van a ver lo que nosotros hacemos, pero Dios sí lo va a ver. Por eso a veces alguien puede decir: es que usted no sabe, hermano, el sacrificio que yo hago, lo que dejo de hacer. Esas son sus raíces, esos son sus cimientos, ahí está agarrando fuerza. Entre más profunda la raíz, el árbol va a estar más fuerte. Entonces, no le diga a alguien: hermano, usted no sabe lo que yo dejo de hacer. Dios sí lo sabe. Dios sabe que usted ahí, que nadie ve, porque las raíces nadie lo ve, ahí usted está haciendo su sacrificio, echando raíz. ¿Para qué? Para dar fruto, Echemos raíces, hermanos. Echemos raíces en un trabajo. Ese que anda de trabajo en trabajo no echa raíces. Y en la iglesia hay que echar raíces para dar fruto. Ese que anda de iglesia en iglesia, no me gusta la alabanza, me voy a ir para otra iglesia. Ese no echa raíces. Tú y yo estamos aquí, en la vid verdadera. Echemos raíces. Que el Señor nos ayude a echar raíces y a dar fruto. Y esa es una promesa, es una bendición, es un beneficio para el remanente. Y tú y yo somos remanente. Te lo leo y con eso termino. 2 de Reyes 19:30. Y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Que seamos fructíferos. Que el Señor nos ayude
a que nosotros podamos dar fruto, hermano. Al árbol que no da fruto, lo cortan. Pero somos remanente. Vamos a recuperar lo que hemos perdido en este año de la recuperación. Y tal vez hemos perdido algunos frutos. Echemos raíces y vamos a recuperar esos frutos. Lo que se comió el enemigo lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús. Entonces, hay bendición para el remanente. Hay bendición para el remanente. Hay perdón para el remanente. Hay fruto para el remanente. Yo quiero que tú me acompañes a orar, que ahí donde estás, cierres tus ojos y pienses por unos segundos qué frutos estás dando. Si te sientes perdonado, porque Dios ya te perdonó. Y eso te da solvencia, eso te sientes libre. No hay como estar solvente para acercarse a Dios. Cuando uno no se siente perdonado, no tiene solvencia de acercarse al trono de la gracia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nosotros como remanente, como jóvenes remanente, nosotros accedamos a ese perdón, a esa promesa. Que confesemos, que nos apartemos, que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que nos volvamos a ti, que levantemos nuestra mirada hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro. En el nombre de Jesús yo te pido que tú ministres perdón a tus hijos, que ministres perdón a tus hijos, que haya frutos, Señor, que nosotros podamos echar raíces en el nombre de Jesús, que podamos llevar mucho fruto, que nos gocemos en lo que hacemos, que no sea una carga, Señor, porque hay 7,000 atrás de nosotros esperando que nosotros nos quitemos para que ellos tomar nuestro puesto. Que nosotros nos deleitemos en el servicio, nos deleitemos en la adoración, que nos deleitemos en la palabra, que nos deleitemos en la oración, Señor, que tengamos ese deleite, Señor, en el nombre de Jesús, que no sea una carga, sino motivo de gozo, de alegría cuando tenemos un privilegio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra y que esta palabra pueda llevar mucho fruto, Señor, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Joven, que el Señor te bendiga. Es un privilegio hermoso de estar delante de ti. Que Dios te bendiga, que te siga bendiciendo. Amén. El comercio ha cesado y en las calles solas están. Los trabajos se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas las familias reconciliándose están.